Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Aruba recibió una condecoración con el prestigioso premio de ingeniería por el proyecto del tram. De nuevo se presentan desórdenes en Venezuela. En Táchira continúa la violencia. Aparece el joven que misteriosamente había desaparecido en Aruba. En Bogotá se conocieron cifras del desperdicio de comidas. Con el frío que se vive en Holanda, arubanos celebraron su Aruba Day. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este fin de semana, Aruba se llevó el prestigioso premio de ingeniería por el proyecto del streetcar que recorre las vías férreas de la calle principal. El primer ministro Mike Eyman fue quien tuvo el honor de recibir este premio en su paso por los Estados Unidos. El sábado en la noche, Aruba fue uno de los tópicos de la conversación más interesante del ballroom en el prestigioso hotel Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York. El motivo, la distinción diamante que el proyecto del streetcar de nuestra isla recibió por parte del ACEC durante los prestigiosos premios de Ingeniería 2014. El primer ministro Mike Eyman, junto al ministro Venice Finger, el señor Sam Schwartz y Brad Reed, presidente de TMG, recibieron el premio. Nuestro primer ministro tuvo la oportunidad de dirigirse a una sala completamente llena de miembros, invitados, líderes nacionales de la industria, representantes del Congreso americano y gobierno americano, donde compartió su visión referente a la meta que tiene nuestra isla de convertirse en 100% sostenible, cómo se está invirtiendo en una mejor calidad de vida para los ciudadanos y la diferencia que el proyecto del streetcar y la renovación del centro de ciudad están trayendo todos los días a la economía, la sociedad y también a la industria turística. Naturalmente, el primer ministro Eyman también expresó su agradecimiento a la organización ACEC por el premio otorgado, como también al trabajo desplegado por parte de las compañías Sam Schwartz y el diseño de TIG que fabricaron los streetcars. Por su parte, el señor Schwartz expresó que él no puede asumir todos los méritos del premio ni la responsabilidad del proyecto porque gran parte de este trayecto fue gracias a la visión del primer ministro Mike Eyman. Y continúa la violencia en el país venezolano. Es tensa la situación que se registra en el estado del Táchira. Los habitantes denuncian agresiones por parte de la Guardia Nacional de ese país. Durante la jornada que se vivió este fin de semana se conoció el ofrecimiento del Vaticano a través del secretario de Estado de la Santa Sede para ser testigo internacional de un diálogo entre el gobierno y la oposición, pero aún no han fijado una fecha. Estas imágenes que le dan la vuelta al mundo a través de las redes sociales dan cuenta de los fuertes enfrentamientos entre opositores del gobierno del presidente Nicolás Maduro y efectivos de la Guardia Venezolana que se incrementaron en las últimas horas en San Cristóbal, capital del estado Táchira de Venezuela. Ellos están atacando a la población y no hay nadie que mencione, no hay nadie que se pronuncie internacionalmente. Aquí han violado los derechos humanos, ellos no tienen que... Nos llegaron un contingente de guardias militares desde Caracas con más de 3.000 hombres. De esta manera, algunos diarios locales registraron los enfrentamientos que ya completan más de 15 horas. Según habitantes de la zona, San Cristóbal fue blanco de acciones violentas por parte de la Guardia Venezolana, que con disparos y gases lacrimógenos intentó levantar las manifestaciones de estudiantes universitarios. Policías en la calle, partiendo vidrios de las puertas de las casas, vidrios de las ventanas, disparan hacia adentro de las casas. Habitantes de Pirineo, Barrio Sucre, Barrio Nuevo y Barrio Obrero denunciaron que las autoridades han arremetido contra la población y han amenazado con levantar las barricadas. Algunas personas dicen que la situación no los ha dejado dormir porque temen que empeore. Como si fuese una guerra. Es horrible, es horrible. Y andan con armas largas, andan con armas de francotiradores y todo. Los ciudadanos denuncian además que han recibido amenazas de la Guardia Venezolana y temen por lo que pueda pasar en las últimas horas. Decenas de jóvenes fueron detenidos en operativos adelantados contra barricadas en diferentes sectores de la ciudad. En Rosario, en Argentina, lincharon a un supuesto ladrón, quien murió a los 4 días a causa de los golpes. Los vecinos lo atraparon, acusándolo de haber robado a una mujer que iba con un bebé. Su familia dice que lo confundieron con un delincuente.
Tendido sobre el asfalto quedó David Moreira el sábado pasado, después de ser linchado por los vecinos del barrio Ascuénaga, que vieron cómo el joven asaltaba primero a una mujer con su bebé en brazos para huir luego en una moto. El tipo sale corriendo, se sube a la moto y la moto se cae, pierden el equilibrio y se caen. Y cuando se caen, bueno, lo agarraron a esta gente que pasó con los autos, claro. Paraban cuando se veían que un accidente, cuando decían, no, me robó, le dieron y sé que cayó en la vereda y lo siguen pateando hasta ahí. Gravemente herido por la golpiza, el supuesto asaltante de 18 años fue trasladado de urgencia al Hospital Clemente Álvarez, en donde los médicos evaluaron un traumatismo grave de cráneo. Un traumatismo de cráneo grave por el cual es intervenido por el servicio de neurocirugía con diagnóstico de hemorragia supraracnoidea y hematoma subdural. 4 días después del incidente, David Ferreira falleció en el Centro de Salud Rosarino. Su familia asegura por estas horas que no era un delincuente. Todos los que me conocen a David, no era un delincuente. Esto le puede pasar a cualquier chico, yo quiero justicia, porque David era hermoso y lo mataron como un perro y no se merecía eso. Quiero la verdad, que se limpie el nombre de David. A la comisaría me dijeron que era un nene. Ahora yo pido que el fiscal se mueva, porque tenemos todo por Facebook, cómo me lo golpearon, cómo se reían, cómo se lo filmaban. Entonces queremos justicia por nuestro hijo, porque a mí no me lo devuelve nadie, señor. Yo lo único que pido justicia para la vida de mi hijo, porque mi hijo era un santo, no era lo que dijeron de mi hijo, no era. Mi hijo era un santo, era un santo. Mientras esperan que el fiscal Florencio Malaponte tome cartas en el asunto, los familiares decidieron donar los órganos del supuesto asaltante linchado. Él trabajaba para mantener a su mamá, a su hermanito. Y todos los vecinos están de testigos, ¿me entienden? Todos los vecinos están de testigos la clase de persona que él era. ¿Qué trabajo tenía? ¿Qué hacía él? Ayudante albañil, él era una buena persona, no hacía mal a nadie, todos los vecinos lo conocen. Recién había cobrado, la madre tiene la billetera que él le dejó. Hola, ¿y qué le dice usted a las personas que lo mataron, que lo golpearon ferozmente? Que tengan un poquito de conciencia y que se den cuenta de lo que hicieron, porque eso no se le hace a una persona. Justicia por David, justicia por David, justicia por David, justicia por David, justicia por David. En las últimas horas, en una operación conjunta entre el Ejército y la Fiscalía de Colombia, se logró una importante captura relacionada con el narcotráfico. Veamos de quién se trata. La captura de José Aguilar se logró en una operación conjunta de la Fiscalía y el Ejército en el norte de Bogotá. El hombre es señalado de ser uno de los principales testaferros de alias El Loco Barrera. Departamento de Tesoro de los Estados Unidos lo había incluido como los 70 capos más buscados en Colombia. Como quiera que sea, se encontraba en vía pública, fue requerido, de acuerdo con los lineamientos legales, él argumentando que iba a sacar su documento de identidad, se ubica hacia el lado de la guantera fuera del vehículo e intenta correr, intenta huir, razón por la cual nuestros funcionarios fue necesario utilizar la fuerza. Según el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la 13ª Brigada del Ejército, Aguilar Duarte también tiene vínculos con las FARC. Es la persona que comercializa internacionalmente la droga que la FARC saca en sus campamentos y en sus cristalizaderos en el sur del país. El capturado ya fue judicializado y aunque no tiene pedido de extradición, no se descarta que esa solicitud llegue en las próximas semanas. Y atención que durante la semana pasada y este fin de semana se conoció la noticia de la desaparición de un joven en Aruba junto a un auto que no era de él. El caso llegó hasta el cuerpo policial, quien de inmediato realizó una exhaustiva investigación para dar con el paradero de esta misteriosa investigación, pero al parecer y según la información recopilada, como diría la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Desde el pasado jueves 27 de marzo, el señor Elton Koch salió en una pick-up Nissan doble cabina de color azul y placas A40323 para hacer un favor, pero nunca regresó. Se realizó la denuncia ante la policía y de inmediato se inició una búsqueda, pero hasta el domingo 30 de marzo en horas de la tarde no se sabía nada del paradero, ni de la persona, ni del vehículo. Los familiares tanto del joven como el dueño del vehículo temían que algo pudiera pasar,
Pero gracias a la intervención del cuerpo policial el mismo domingo en horas de la tarde, se conoció que el joven estaba en un apartamento de placer en Pavía junto a su amiga y con un auto que no le pertenecía. En Ecuador, el río Cañar estuvo a punto de desbordarse debido a las lluvias en el sector. El tránsito en la vía Guayaquil-Cuenca se detuvo por el lapso de 4 horas, lo que causó gran malestar entre los transeúntes. Por aproximadamente 4 horas el tránsito se detuvo en la carretera de Puerto Inca en la provincia del Guayas. Esto debido a que el río Cañar subió su caudal por las lluvias, provocando que colapsen algunos muros de gaviones. Los choferes que viajaban por la carretera Guayaquil-Cuenca desconocían lo que ocurría. Algunos llevaban paralizados 2 horas, otros más tiempo. Estamos para ir a ver camarón aquí vamos a Machala. Sí, ya tenemos 2 horas porque el río no puede colapsar para poder pasar los camiones. Aproximadamente 2 horas más o menos aquí. No, los que están atrás llevan más todavía. Sí, 1 o 2 horitas. Dicen que ya en media hora van a dar acceso para poder pasar. Esperemos porque sea así. Personal del cuerpo de bomberos llegó a este lugar para evacuar a las familias que viven en los alrededores y que corren riesgo, como lo indica el teniente Carlos Icaza. Personas que viven al margen del río, aquí en el sector de Puerto Inca, que es una zona sumamente vulnerable a las inundaciones, están siendo evacuadas porque las casas están casi con las aguas hasta la altura de las ventanas. Los moradores por su parte piden ayuda a las autoridades, pues según ellos no es la primera vez que tienen este inconveniente. Hemos tenido inundaciones desde el año 97, año 2008, año 2010 y ahora nuevamente. Lo que nosotros solicitamos encarecidamente es que se hagan las gestiones que tienen que realizarse. Reforzar el muro de contención, que es lo que siempre hemos solicitado a Senagua y que sin embargo han venido los técnicos pero no vemos respuesta a ello. Que las autoridades locales de aquí de Naranjal también hagan presencia donde está la comunidad. Afortunadamente no se registraron heridos y se restableció el tránsito para carros livianos. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.